Escuché que finalmente te divorciaste de mi hijo, una llamada telefónica repentina de Mimi, simplemente no eres lo suficientemente bueno para mi hijo, por eso seguí diciéndote que te divorciaras de Mason antes. Finalmente me di cuenta de que no podía llevarme bien con Mimi desde entonces. Casado conocí a mi exmarido Mason a través de un amigo y nos casamos. Hasta entonces no conocía su verdadera naturaleza, pero poco a poco comencé a entender los colores de Mason Drew. Después de casarnos él se graduó de la universidad, pero Mason, que nunca había estado, lo regañó mucho antes, cometió errores en el trabajo varias veces, fue regañado por sus jefes y clientes, no le gustaba disculparse y renunció a su J. Poco después de casarnos. Por un tiempo Mason me lo ocultó y solo me di cuenta cuando encontré su recibo de retención de impuestos en la habitación. A pesar de que no era fin de año cuando lo enfrenté, dijo que estábamos casados, así que estaba bien. Le sugerí que trabajara en producción en cadena de montaje si no le gustaba tratar con la gente, pero tenía ese extraño orgullo de que no podía hacer un trabajo que ni siquiera un graduado de secundaria podía, pero no podía permanecer desempleado. Así que insté a Mason, que no parecía ansioso por hacerlo. Me engañó varias veces mientras estábamos saliendo, cada vez que lo amenacé con romper con él, pero Mason decía que las otras son solo para divertido, eres el único para mi favorito, y tontamente lo perdonaría volver con él y el ciclo de ser engañado se repetiría. Cuando finalmente decidí romper con Mason porque Rayal me sorprendió proponiéndole matrimonio a mis padres, me opuse firmemente, advirtiéndome que definitivamente lucharía, pero me invadió una misteriosa confianza en que podía reformar Nation, así que desafié las objeciones de mis padres y me casé con él. Era una creencia ingenua de que todo saldría bien si solo mantuviera Farm, pero pronto me di cuenta de lo equivocado que estaba. Sin embargo, la realidad no fue tan dulce y Mason resultó ser un niño de mamá, mientras que Milsey es ella por llevarse a su hijo, ya que la casa y el lugar de trabajo de mis suegros estaban muy lejos. No vivíamos juntos, pero Mimi me llama todos los días. ¿Qué está haciendo Mason? ¿Te estás asegurando de que Mason coma adecuadamente? No estás haciendo que Mason se sienta solo. Le pedí a Mason que redujera la frecuencia de las visitas y llamadas anunciadas de mi suegra, pero él dijo: ¿por qué está bien, no? ¿No odias cuando mi mamá te llama o viene todos los días? En realidad no es que mi mamá esté aburrida en casa. Deberías ser su compañera, así que le pedí a mi madre que Mason me llamara y me visitara todos los días, tal como lo hizo Mimi. Mason, ¿qué está haciendo Fight ahora? ¿Te estás asegurando de que Fight coma adecuadamente? ¿Estás realmente agradecida con Fight? Hice que mi madre dijera las cosas que mi suegra le había dicho a Mason. Sorprendentemente Mason reaccionó rápidamente. Oye, ¿puedes decirle a tu madre que deje de llamarme todos los días? No puede ser. Me ayudó, cierto, mi madre también tiene tiempo libre. No puedo contestar el teléfono para hablar con ella porque tengo que hablar con la madre de Mason, así que tú tienes que hablar con ella. No, eso no es lo que quise decir. Mamá estaba tan feliz. Nunca dije eso, Theo, eso es extraño, ¿no? Porque cuando te pedí que le dijeras a tu mamá que dejara de llamarme cada el día, que dijiste que no te importaba que mi mamá te llamara todos los días, cierto, solo porque dije eso no significa que ella tenga que llamarme todos los días, me está volviendo loco. Entonces dile a tu madre lo mismo. Mi madre es diferente, es agotador porque es tu madre, es lo mismo para mí, entonces deberías contestar las llamadas de tu madre. No responderé ninguna llamada de tu madre de ahora en adelante. Después de hablar con Mason, le envié un mensaje a Mimi pidiéndole que se comunicara con Mason para todo lo que sucedería en el futuro y yo bloqueó sus llamadas y mensajes. Sin embargo, cuando Mimi se dio cuenta de que no podía comunicarse conmigo, comenzó a visitarme con más frecuencia. Solía venir solo los fines de semana, pero ahora comenzó a venir incluso los días de semana cuando yo no estaba en casa debido al trabajo. Me sorprendió mucho cuando llegué a casa del trabajo en un día laborable y encontré mi comida cómodamente sentada en la casa. Su comportamiento se intensificó como cuando ella dijo: ¿dónde está ese bolso Louis Vuitton? O que era hermoso, así que lo tomé porque lo tomarías sin preguntar. No son las cosas de la esposa iguales que las mías. No seas tan tenso, Fe. Ella roba mis pertenencias personales, o dice, o Fe, pedí prestado un poco de dinero.
Ella también tomaba dinero sin permiso. Luego otro día al mediodía sonó el timbre y cuando revisé era el repartidor de pizzas. Mi todavía venía a nuestra casa e invitó como de costumbre y ella dijo, «Oh, Fight, hazlo». Seguro de pagar la pizza lo que ella ordenó la entrega sin mi permiso y me pidió que la pagara. No tuve más remedio que pagarla, pero recibí 2 pizzas. No hay nada para ti, Fe, si quieres algo pídelo tú mismo. Ella me lo hizo, pagué por ello y Millie y Mason comieron la pizza frente a mí con deleite. Me puse furioso en ese mismo momento frente a Millie y Mason. Tomé el dinero que Millie había tomado de la billetera de Mason y el dinero para la pizza y me fui. Terminé. Me quedé comiendo barbacoa solo esa noche. No fui a casa, sino que me quedé en un café Manga. Regresé a casa temprano al día siguiente. Cuando regresé, me sorprendió ver el desastre que quedó de la comida que comieron esparcido por todo el lugar a partir de ese día. Apenas hablé con Mason, luego Mason aprovechó eso como una oportunidad para comenzar a engañarme. Al principio se reunía con la otra mujer o intercambiaba mensajes a escondidas, pero cuando se dio cuenta de que yo no estaba interesado, habló con valentía con su amante por teléfono. Justo frente a mí hice planes para salir, comencé a preguntarme si este tipo se graduó de la universidad con su comportamiento increíblemente escandaloso. Para colmo, ahora Mel se subió a mi auto sin permiso y causó un accidente. Afortunadamente era un solo auto. Accidente y afortunadamente nadie más estuvo involucrado, pero mi auto se destrozó. Mil terminó con una cadera rota y fue hospitalizado. Es culpa de Fay por no llevar a mamá. Es tu culpa. ¿Cómo vas a asumir la responsabilidad? Por alguna razón, Mason y Phil comenzaron a culparme. Algo sobre asuntos familiares, no lo sabías, por mucho que ella sea pariente, ella es culpable de robo, lo cual es un delito de gran Larsen ya que no vivimos en la misma casa. Además, ella no es mi madre biológica. Supongo que iré a presentar una denuncia ahora. Mientras me levantaba, Mason intentó detenerme y Phil me reprendió. ¿Quién es el verdadero sinvergüenza aquí? Tu esposa es una ladrona, tu hijo es un tramposo y tú, Phil, que nunca te disculpas por los pecados y los intentos de tu familia. Para echarle la culpa a los demás, creo que eres más un sinvergüenza. Lo que extendí las fotos impresas del caso Mason y los mensajes en el escritorio. Mason, vamos a divorciarnos. Por supuesto que pagarás la pensión alimenticia en una sola suma. ¿Cuáles son? De lo que hablas. Ya hablé con un abogado. Un abogado no es tan excesivo. Si lo es, entonces firma los papeles del divorcio y séllalos y paga la pensión alimenticia ahora mismo. De esa manera no tendré que, bueno, no puedo permitirme esa cantidad de dinero además del divorcio después de hacer trampa abiertamente de esa manera. No veo ninguna razón por la que no debería divorciarme de ti, pero Fight, ¿me amas, no es así? Ya tuve suficiente de ti. ¿Quién no me protege de tu madre? No sale bien y sigue haciendo trampa. ¿Qué pasa si no puedes pagar? Se lo dejaré al abogado y Phil intervino pidiéndome que esperara si lo pago todo de una vez. No iré al abogado ni a la policía, cierto, si simplemente cumples con mi solicitud. No demandaré bien ya que el banco no está abierto ahora. Lo pagaré adecuadamente más tarde. Te prestaré el dinero esta vez, pero a cambio me lo devolverás todos los meses. Si no puedes, te haré vender tus órganos o trabajar en un barco de pesca de cangrejos o lo que sea necesario para devolverme el dinero. Está bien, Phil. Muy preocupado por las apariencias, Phil obligó a Mason a firmar los papeles del divorcio e incluso tuvo que escribir un memorando sobre el pago mientras Phil le dejaba todo lo relacionado con la casa a Millie. Era de primera categoría en su trabajo, incluso ocupaba un puesto alto, por lo que parecía quiero arreglar las cosas amistosamente si eso lo pondría en una posición desventajosa. Sin embargo, al tener una mentalidad monetaria, Phil hizo que Mason, su verdadero hijo, firmara un memorando y él por el préstamo que le dio, ya que el apartamento estaba a mi nombre. Saqué todas las pertenencias de Mason. Bueno, la mayor parte de lo que tenía era ropa, libros de manga y pasatiempos, ya que yo había estado usando los muebles y electrodomésticos desde antes de casarnos. Recibí las llaves de Mason y le dije que devolviera la llave de repuesto que le había dado al buzón. Phil me aseguró que recuperaría la llave si no la devolvían más tarde. Recibí una compensación por daños de Phil en mi cuenta y la llave fue devuelta al buzón. Mason todavía estaba murmurando que no quería el divorcio y quién lo haría.
cuidar de su madre herida, pero simplemente respondí que no lo sé, bloqueé las llamadas y mensajes entrantes de Mason y corté el contacto con él. Me mudé poco después y comencé una nueva vida. Han pasado 3 años desde entonces, cuando me había olvidado por completo. Recibí una llamada de un número desconocido. Cogí preguntándome quién podría ser y resultó ser nada menos que mi pequeña Faith. Hace mucho que no nos vemos. Me alegra que tu número no haya cambiado. ¿Qué quiere ella después de todo esto? ¿Cómo llamas? Apareció una pregunta tras otra, pero mi hablador Mi comenzó a hablar antes de que yo pudiera hablar. Cuídame después de que me dieron de alta del hospital y te mudaste por tu cuenta. No sé lo que estás pensando, ¿por qué debería hacerlo? No tengo ninguna obligación de cuidarte, ¿verdad? Bueno, miro que podría. No me comuniqué contigo cuando te llamé y nunca respondiste a mis mensajes, así que compré un teléfono nuevo. Realmente me pregunto qué tenías de bueno, ya que las quejas de mi M parecían interminables. Le pregunté para qué llamaba al conseguir un teléfono nuevo y llamar. Entonces, finalmente te divorciaste de mi hijo, nunca fuiste compatible con él. Hace 3 años casi me reí del tono desinflado de la voz de Mimel, pero logré contenerlo. Nos divorciamos hace 3 años cuando tuviste ese accidente con mi auto y terminaste hospitalizado. Mason te estaba engañando y bueno, hubo varias razones que llevaron al divorcio, como si él fuera una mamá niño que nunca me defendió y no hizo ninguna tarea doméstica a pesar de dividir los gastos en partes iguales. De ninguna manera, Bill pagó mi pensión alimenticia en una sola suma en nombre de Mason y no me he puesto en contacto con él. En absoluto desde el divorcio. Bueno, he bloqueado todas las llamadas entrantes, pero Mason, Entonces, ¿quién me llamó según Mimi? Un hombre que decía ser Mason llamó recientemente pidiendo dinero para pagar el acuerdo de divorcio y diciendo que no tenía ninguno. Entonces le dio el dinero a un hombre que decía ser amigo de Mason. No tengo idea, incluso si me preguntas, el hombre que decía ser conocido de Mason y tomó el dinero, definitivamente es un estafador, definitivamente un estafador, de ninguna manera, no sé cómo. Se llevaron mucho, pero parece que Mimi fue estafado por una cantidad lo suficientemente impactante como para dejarla en estado de shock, pero no es de mi incumbencia. Entonces, mientras trato de colgar el teléfono, Mi agarra la atención de mi ATT. Oye, ¿no crees? Soy lamentable, bueno, realmente lo siento por ella y la compadezco, pero al final no es mi problema. Me aseguraré de tener cuidado y llamaré a mis padres más tarde para advertirles. Considero que esto es un golpe de suerte. ¿Puedes prestarme algo de dinero? ¿Por qué no le preguntas a tu hijo? Pero Mason cambió su información de contacto. Mi esposo tampoco lo sabe y ni siquiera sé dónde está ahora. Por favor, te lo ruego. Siempre supe que ella era shameless incluso cuando estaba casado, pero nunca imaginé que sería tan descarada. Le respondí. Ya veo, bueno, si me devuelves todo el dinero en efectivo del auto y los electrodomésticos que se convirtieron en chatarra después de que ustedes se los llevaron, así como el dinero robado de mi billetera, entonces lo consideraré. No hay manera de que pueda pagarlo. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Pedirle algo así a alguien que se ha convertido en un extraño para ti demuestra que te falta sentido común. Incluso podría empezar a exigírtelo ahora mismo. Desafortunadamente, no tengo ninguna compasión por ustedes. Increíble, romper con Mass y divorciarse de ustedes fue la decisión correcta. Ya terminé, olvídenlo. Mimi llama unilateralmente y luego cuelga unilateralmente. No quiero que me molesten. Ella volvió a molestarme por dinero, así que bloqueé sus nuevos datos de contacto. Y tomé bien mi dinero. Mi Bill tiende a parlotear, así que debe haberle estado diciendo a Mason que no le dijera a Mimi. Mi Bill se jubilará pronto y no importa cuánto lo hayan estafado, se pondrá furioso si descubre que alguien de algún lugar ha tomado la gran suma de dinero que había ahorrado para su jubilación. Ya que mi Bill se jubilará pronto, probablemente exigiría que mi molino trabaje para pagar el dinero, sin importar cuánto le ruegue. Mimi dijo que no había trabajado en absoluto desde que se casó. Mi Bill, así que me pregunto si podrá encontrar un trabajo.
karma siempre regresa para morderte. Choco Choco tomando el sol en el alféizar de la ventana respondió con un maullido y un bostezo después de divorciarme de mi exmarido. Me interesé en las actividades de rescate de gatos. Allí seguí apareciendo en la organización de rescate donde mi amigo estaba involucrado ofreciéndose a ayudar con cualquier cosa que pudiera, nunca les importó responder mis preguntas y siempre fueron amables, nunca pusieron caras cuando les pregunté, también siempre preguntaron sobre el bienestar de Choco. Preocupación genuina. Estoy orgulloso de haber formado buenas relaciones con personas tan maravillosas. Uno de ellos es un hombre y yo estamos planeando cenar juntos. Parecía haber cuidado de Choco antes, por lo que le tiene aún más afecto. Dijo que así sería. Sería genial si pudiera quedarse con Choco, pero ya tenía 3 gatos rescatados viviendo en su casa, por lo que dudaba en aceptar más cuando le ofrecí llevarme Choco. Parecía encantado. Es un verdadero gato. INF Flesk siempre habla sobre gatos rescatados, sus propias mascotas e historias. Sobre Chaco cuando mencionó que llegar a casa cansado del trabajo y ser recibido por gatos hace que todo el cansancio desaparezca, entendió completamente nuestra conversación, se animó y por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente feliz charlando con un hombre que todavía no me gusta.